Muy buenas, hoy vamos a hacer un recorrido muy interesante. Empezaremos con una idea muy grande, casi abstracta, y vamos a ver cómo esa idea aterriza y se convierte en algo muy real en las leyes de un país. Vamos a hablar de derechos, de lo que significa tener una vida digna y cómo todo esto se aplica en concreto al caso de Perú. Y todo comienza con una pregunta que nos hacemos todos. Pues eso, aquí empieza todo. ¿Qué hace falta realmente para que una vida sea digna? Y ojo, que no hablamos solo de sobrevivir, de tener lo justo para seguir adelante. Hablamos de tener la oportunidad de crecer, de desarrollarse. Y es justo de esa idea, de esa pregunta, de donde nace todo el concepto de los derechos humanos. La respuesta a esa pregunta está aquí, en los derechos humanos. La idea es, en el fondo, muy sencilla, pero a la vez potentísima. Por el simple hecho de ser una persona, se tienen una serie de derechos que nadie puede quitar. Da igual de dónde vengas, tu género, tu nacionalidad, son para todo el mundo, en cualquier lugar. Es, digamos, el suelo común para todos. Vale, pero claro, este universo de derechos es enorme. Así que para poner un poco de orden y entenderlo mejor, se suele hablar de un esquema, las famosas 3 generaciones de derechos. Es una forma de clasificarlos y de ver cómo han ido apareciendo a lo largo de la historia. Pensemos en ello como capas que se van añadiendo. La primera generación es la más antigua, la de las grandes revoluciones. Trata de proteger al individuo del poder del Estado, la libertad de expresión, el derecho al voto, cosas así. Luego, con las luchas obreras, llega la segunda generación, que es en la que nos vamos a centrar. Esta busca el bienestar, derecho a un trabajo, a la salud, a la educación. Y finalmente, la tercera, que es mucho más reciente, habla de derechos colectivos, el derecho a la paz o a un medio ambiente limpio. Venga, pues vamos a hacer zoom. Nos metemos de lleno en esa segunda generación y más en concreto en los derechos económicos. ¿Qué son exactamente? Y sobre todo, ¿por qué son tan importantes? Esta cita la verdad es que lo clava. No va solo de tener dinero, va de crear un entorno, unas condiciones económicas para que la gente pueda tener esa vida digna y libre de la que hablábamos al principio. Son, por así decirlo, los cimientos. Sin una base económica, el resto de derechos se quedan un poco en el aire, ¿no? Y ojo, que esto no es una idea que se inventara ayer. Ya en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos hablaba de ellos. Pero el salto de gigante, el punto de inflexión, llegó en 1966 con un pacto internacional que ya no solo los mencionaba, sino que obligaba a los países a cumplirlos. O sea que tienen una base histórica y legal muy, muy sólida. Al final, todo se resume en esto. El gran objetivo es conseguir que nadie se quede atrás, asegurar que todo el mundo tenga una situación económica mínima para poder vivir con dignidad. Ese es el motor que está detrás de todas estas leyes y tratados. Y ahora llegamos a un punto que es clave, de verdad. Una de esas distinciones que a veces pasan desapercibidas, pero que lo cambian todo. La diferencia entre un derecho humano y un derecho fundamental. Porque, aunque suene parecido, no es exactamente lo mismo. A ver, para que se entienda bien, los derechos humanos son el gran ideal universal, esa aspiración global que protegen los organismos internacionales. Son para todos. Pero cuando un país coge esos derechos y dice, esto me lo tomo tan en serio que lo voy a escribir en mi ley más importante, en la Constitución, ¡boom!, se convierten en derechos fundamentales. Ya no son solo una idea, son una obligación legal para ese Estado, con protección máxima. Es pasar de las palabras a los hechos, básicamente. Vale, con esto claro, vamos a aterrizar la teoría. Nos vamos directos a Perú para ver cómo esta idea universal se ha convertido en una ley nacional, una ley muy concreta y muy poderosa. Y aquí es donde todo encaja. En Perú, los derechos económicos no son solo una buena intención. Su constitución, la de 1993, da un paso de gigante. Los reconoce como derechos fundamentales. Y esto es importantísimo, porque significa que el Estado peruano les da el mayor blindaje legal posible, el máximo nivel de protección. Y que un derecho sea fundamental en Perú tiene consecuencias muy reales. Que sean irrenunciables significa que nadie, ni uno mismo, puede decir yo a este derecho renuncio. No se puede. Que sean irrevocables quiere decir que una vez reconocidos no puede venir un gobierno y borrarlos de un plumazo. Y que sean intransmisibles es de cajón, no se pueden vender ni ceder, son personales. Estas 3 cosas los convierten en un auténtico núcleo duro de la ley. Así que fijaos en el viaje que hemos hecho. De una pregunta universal sobre la dignidad a una protección legal concreta y blindada en la Constitución de un país. Perú ha colocado los derechos económicos en el corazón de su sistema legal. Y esto nos deja con una última reflexión. Si en el papel tienen la máxima protección posible, ¿cómo se traduce eso en la vida real de la gente? Ahí, en el día a día, es donde está el verdadero desafío.